Bueno, sí varió. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Bien, chicos, dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar sobre la importancia que tiene el esclavismo en la sociedad actual. ¿Cuáles son los principales, de cierta manera, lineamientos, las principales formas que nosotros tenemos de desarrollar lo que conocemos eh, como esclavismo, ¿sí? La anterior clase, nosotros habíamos estado estudiando sobre ya lo que tiene que ver con el paleolítico, con el neolítico, con la forma de desarrollo humano que tienen todos estos tipos de sociedades. Recordemos que el paleolítico se caracterizaba por ser una sociedad que estaba basada en la caza, en la recolección, en el nomadismo, en que se trasladan de un lugar a otro en búsqueda de la supervivencia. Netamente se basaban en la supervivencia de la especie. Si no tenían otro beneficio más que la supervivencia. Por otro lado, tenemos lo que es el neolítico, que es ya el paso entre el paleolítico al neolítico, donde ya suceden estas grandes diferencias. En el neolítico ya tenemos una sociedad mucho más estructurada, una sociedad mucho más estabilizada,
Como tal, no se le puede considerar como una civilización, porque ya para una civilización se necesita un desarrollo mucho más avanzado, pero sí ya tenemos a una sociedad un poco más establecida. Esta sociedad se establece principalmente con la finalidad de mejorar. Si todo lo que el ser humano hace constantemente, lo hace con la finalidad de mejorar su situación actual, con la finalidad de mejorar su desarrollo personal, con la finalidad de progresar. Nosotros actualmente estamos en una situación en la cual constantemente estamos teniendo un tipo de desarrollo, un tipo de evolución, un tipo de constante beneficio para lo que es la sociedad y la persona. El ser humano por naturaleza tiene la capacidad de adaptarse a su entorno. Esto es algo que nosotros no podemos olvidarnos. El ser humano siempre busca la adaptación a su entorno. El ser humano busca estar de cierta forma siendo parte de su contexto, siendo parte de todo lo que es netamente importante para él. Entonces, ¿por qué es que nosotros le tomamos al esclavismo? Este tema se llama esclavismo porque es el origen de todo este tipo de opresión. Cuando sucede el neolítico, lógicamente el ser humano evoluciona. El ser humano tiende a tener un desarrollo personal bastante significativo. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Lamentablemente, así como el ser humano evoluciona y se desarrolla para cosas positivas, también lo hizo en cosas negativas. Por ejemplo, las primeras formas de trabajo en el Paleolítico eran mediante la colaboración, mediante el trabajo constante de unas y otras sociedades, es decir, todos trabajaban en conjunto para un mismo beneficio, es decir, todos tenían el mismo objetivo, que era la supervivencia, ¿sí? La adaptación, el cubrimiento de las necesidades, eso era lo que todos buscaban, ciertamente, en la época del Paleolítico. No existía la riqueza, no existía el dinero, no existían las clases sociales, porque prácticamente el ser humano no tenía conocimiento de nada de estas cosas. Lo único que le interesaba al ser humano era no morir. Y para no morir todos buscaban un bien común. En este caso, este bien común estaba directamente relacionado a al entendimiento, al desarrollo de todos y de cada uno de los integrantes de los clanes. Pero ¿qué sucede? Cuando ya pasamos al neolítico, habíamos visto que ya aparece la agricultura. La agricultura netamente se caracteriza ya por ser el trabajo en la tierra. Cuando la agricultura aparece, empiezan a tener ya la división de diferentes roles dentro de las pequeñas sociedades o de los pequeños grupos humanos que empezaron a crearse. ¿Por qué sucede esto? Porque de cierta manera ya no se requería de que todos hagan lo mismo como en la antigüedad, ya no se requería de que todos salgan en conjunto a cazar, de que todos salgan en conjunto a cuidarse los unos a otros. En este caso ya no era así, que es lo que se buscaba netamente en esta época. Ya se buscaba un poco más la división, es decir, que las mujeres se dediquen a la recolección de frutos, al conocimiento de la tierra, a la siembra de alimentos, los hombres se dedicaban a la caza todavía, los hombres buscaban alimentos y realizaban las tareas un poco más fuertes. De cierta manera, cada individuo de la sociedad empieza a tener un rol, empieza a tener ya una importante participación dentro del grupo. Ya no es que solamente me dedico a comer y a dormir en cuevas y ya, ahora no, ahora ya somos una sociedad más avanzada, ahora tenemos nuevas necesidades porque así es el ser humano. A mayor dinero, mayores necesidades. Siempre se ha escuchado esto decir que parece que cuando más dinero tenemos, más aparecen las deudas, más necesidades hay. No es que más aparecen, sino que las necesidades van cambiando.
Cuando somos niños no tenemos mayores necesidades, ¿no es cierto? Quizá $1 que nos regale un abuelito nos duraba la semana. En este caso, en esta edad, sabemos que $1 prácticamente es algo que mm, no funcionaba como 10 centavos antes porque se va rapidito el dinero. ¿Por qué? Porque las necesidades cambian ahora como personas ya individuos independientes, y así va suscitando también la evolución que tiene el ser humano. Mediante va desarrollándose, mediante va incurriendo en nuevos espacios. Asimismo, va teniendo nuevas necesidades, asimismo va teniendo nuevos problemas, nuevas dificultades que enfrentar, y estas dificultades se ven directamente relacionadas con el desarrollo social, con el desarrollo económico, con el desarrollo personal. Entonces, cuando toda esta evolución se da, cuando todo este desarrollo del individuo se ve directamente relacionado ya con la adaptación del entorno, aparece el esclavismo. El esclavismo se ve como producto de la transformación de la sociedad. La sociedad tiene cierto tipo de fundamentos que la caracterizan, ¿no es cierto? La sociedad está conformada por culturas, por tradiciones, por costumbres, por divisiones, por el comercio, por el mercado. Todo esto es lo que nosotros conocemos como sociedad, y cada apartado de la sociedad tiene su rol importante, pero ahora es que nosotros conocemos eso, porque en la antigüedad poco a poco esto solamente se fue desarrollando porque nadie entendía. Todo era creado, todo iban, prácticamente estos personajes iban poco a poco entendiendo lo que querían dar a comprender, entendiendo poco a poco las cosas. No tenían como tal un entendimiento claro de lo que querían desarrollar. ¿Qué sucede aquí? Aparece el famoso esclavismo. El esclavismo aparece gracias al surgimiento de las diferencias sociales. Estas diferencias sociales se ven encaminadas al comercio, propiedad privada, patriarcado. Pero para ello, primeramente quiero que identifiquemos cuál es netamente el origen del esclavismo. Vamos a ver, chicos, por favor. El comercio de esclavos fue una práctica tan antigua como la misma civilización humana. Este tipo de comercio estuvo presente desde hace miles de años en diferentes pueblos a lo largo del mundo, y en la mayoría de ellos continuó siendo practicado durante muchísimos siglos. Entre los siglos XVI y XIX, en medio de la expansión europea, el comercio de esclavos experimentó un notable crecimiento, sobre todo el comercio de esclavos africanos a través del Océano Atlántico. Durante esta época, el tráfico de esclavos creció de tal manera que llegó a convertirse en una parte importante del comercio triangular que conectaba a los continentes de Europa, África y América. Debido a esto, aproximadamente 12 millones de africanos llegaron al continente americano, y con ello cambiaría drásticamente el destino de estas personas y la historia de nuestro continente. En África, al igual que en otras regiones del mundo, las prácticas esclavistas existían desde la época antigua, mucho antes de que los europeos se adentraran a este continente. Para el siglo XV, la mayoría de los esclavos africanos eran prisioneros de guerra. Ellos eran forzados a trabajar en los hogares o a servir sin sueldo para el gobernante local. En ese entonces, el principal mercado para los esclavos de África era el Medio Oriente,
en donde eran empleados generalmente en el servicio doméstico. Los portugueses fueron los primeros europeos que exploraron las costas del continente africano. Cuando ellos se asentaron en las costas africanas, su principal preocupación era explotar el oro de estas tierras, pero, al cabo de un tiempo, también se involucraron en el comercio de esclavos. Al principio, se limitaron a reemplazar a los esclavos europeos por esclavos africanos. Sin embargo, en el siglo XVI, esta situación cambiaría. Y es que, por estos años, muchos europeos habían llegado al continente americano, un continente que no conocían. Con el paso del tiempo, ellos crearon grandes plantaciones de caña de azúcar en distintos lugares de este continente, como en la costa oriental de Brasil y en diversas islas del Caribe. Este tipo de cultivo requería un gran número de trabajadores, pero la población indígena americana había sido diezmada por las enfermedades que llegaron desde Europa. Así que los comerciantes portugueses decidieron trasladar a los esclavos africanos a América para que trabajaran en estas grandes plantaciones. De esta manera inició una ruta comercial de venta de esclavos a lo largo del Atlántico, que conectaba a Europa, África y América. Los comerciantes europeos les compraban los esclavos a los comerciantes locales africanos, a cambio de oro, armas y otros productos europeos como los textiles o los utensilios de hierro y cobre. Luego de esto, los mercaderes europeos llevaban a los esclavos en barcos al continente americano. Eran estos comerciantes locales africanos los que servían de intermediarios en este lamentable negocio. Ellos determinaban el precio y el número de esclavos que se vendían a los compradores europeos. Además, contaban con la complicidad de muchos gobernantes africanos, quienes incluso llegaron a organizar asaltos a las aldeas indefensas en busca de víctimas ingenuas para esclavizarlas. El comercio atlántico de esclavos aumentó progresivamente en los siglos XVI, XVII y XVIII. Solo en el siglo XVIII, alrededor de 6 millones de africanos fueron enviados a distintos lugares de América. Al principio, los portugueses monopolizaron este mercado. Sin embargo, con el paso del tiempo, otras potencias europeas como Francia, Países Bajos y sobre todo Inglaterra también se involucraron en el tráfico de esclavos. Los esclavos africanos eran transportados hasta América en barcos que no contaban con buenas condiciones sanitarias. Por eso, muchos de ellos morían durante el viaje. Cada uno de estos barcos transportaba aproximadamente 400 esclavos, los cuales debían permanecer encadenados en bodegas sin instalaciones sanitarias o espacio para ponerse de pie. El comercio atlántico de esclavos trajo consigo grandes consecuencias para el mundo, especialmente en África y América. Por ejemplo, la presencia de los africanos en América modificó para siempre la composición étnica y la cultura de muchas regiones americanas. Por su parte, en África, el tráfico de esclavos privó a muchas comunidades de sus hombres y mujeres más jóvenes y fuertes. Aparte, provocó que las guerras y la violencia se incrementaran, pues muchos líderes africanos utilizaron el armamento europeo para iniciar nuevas guerras y saquear a sus pueblos vecinos para obtener más esclavos, y así poder venderlos a los compradores europeos. Algo importante que el video nos menciona es el traslado, el tráfico de los esclavos. Quizá en nuestro entorno y en nuestra sociedad actual se nos haga un poco irrisoria esta idea de pensar y decir, ¿cómo alguien puede tratarle tan denigrantemente a una persona, quizá para tratarle como un objeto? Porque los objetos son los que se trae, por ejemplo, de China, de Estados Unidos, cuando compramos algo y nos envían por estos grandes buques que llegan a nuestro territorio. Pero ¿qué sucede? Cuando en realidad en vez de cosas se habla de personas.
Lógicamente ahora ya con la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los derechos como tal, con las leyes, ya se logra regular un poco más de este tipo de actividades. Generalmente sigue existiendo discriminación, sigue existiendo esclavitud, pero al rango en el que existía en esta época ya no es tanto de cierta forma. En esta época ya es un poco más normalizado. Ahora que existe la explotación. Pero producto de este tipo de esclavizaciones es lo que en la actualidad nosotros tenemos en muchas de las ocasiones la xenofobia. Sí, de cierta forma, el discriminar a personas que no tienen quizá mis mismas características físicas, que tienen otra característica también cultural, otra característica étnica, y me hace de cierta manera discriminarlos solamente por el hecho de ser diferente. Y todo este tipo de pensamientos, todo este tipo de situaciones se dan como producto de estos pensamientos que se dieron en los inicios de los siglos XV, de los siglos XVI, como producto de la ignorancia del ser humano, porque el ser humano, asimismo, como logró desenvolverse de acuerdo a su entorno con la adaptación a nuevas necesidades, asimismo fue muy ignorante en otras cosas, quizá le quitó y le restó la importancia que tiene el ser humano, la vida humana dentro de la sociedad. Es así que aparece principalmente como motivo de esclavización lo que es la división del trabajo. La división del trabajo es uno de los elementos fundamentales por los cuales empieza a desarrollarse la esclavitud. La producción excedentaria también fue posible gracias a la división del trabajo, que la podemos definir como la forma de organización de la mano de obra de acuerdo con las capacidades para determinados oficios. Nosotros la clase pasada habíamos estado hablando acerca del término excedente, que quiere decir, excedente es todo lo que yo tengo en demasía de alguna cosa, ¿ya? Si yo tengo $10 y necesito solamente 5 para mis necesidades, los otros 5 ya son mi excedente. Si yo tengo para mi casa 2 quintales de arroz y solamente se utiliza uno, este quintal de arroz que me sobra es un excedente. El excedente es todo lo que yo tengo de más. Aparte de yo ya haber cumplido con todas las necesidades básicas de mi sociedad, de mi familia, de mi entorno, lo que me sobra, eso es mi excedente, el sobrante, ¿sí? Entonces, en esta época, el excedente fue el principal promotor de la división del trabajo. ¿Sí? ¿Por qué es que se llega a dividir el trabajo? Principalmente porque la agricultura y la cría de animales requería mano de obra para varios oficios, como por ejemplo el pastoreo, la preparación del terreno, siembra, cuidados, vigilancia de los depredadores y defensa de otros pueblos, cosecha, almacenamiento, distribución. Además, en la medida que los asentamientos crecían, había que fabricar casas, caminos, murallas, edificios, graneros más amplios. Las comunidades debieron repartir estas funciones entre sus miembros, lo que yo les mencionaba. Como estamos hablando de ya sociedades mucho más estabilizadas, sociedades ya que estaban desarrolladas en un entorno diferente al que empezaron hace siglos y siglos atrás, que era del Paleolítico, lógicamente ya su única finalidad ya no era sobrevivir, porque ya no es que se trasladaban de un lugar a otro alimentándose de lo que podían y buscando no morir. Ahora eran sociedades estabilizadas, sociedades que tenían necesidades y estas necesidades debían ser cumplidas por los integrantes de la misma comunidad. Entonces, no se podían dedicar todos a una misma cosa porque no podían em, tener tantas manos en una sola situación que no requiere de tantas personas. Y eso es lo que hacemos nosotros en la actualidad. ¿Por qué? Porque si la división del trabajo no hubiese aparecido en esta época, nuestra sociedad fuera diferente, que quiere decir que todos nos especializáramos en una sola profesión y todos nos dedicáramos a lo mismo. ¿Qué pasara? Fuera totalmente un caos. ¿Por qué? Porque las otras ramas, los otros espacios de la sociedad no estuviesen cubiertos, no hubieran personas
que nos ayuden a satisfacer cierto tipo de otras necesidades que también son fundamentales en la sociedad. Entonces, este tipo de sociedades ya van viendo que las necesidades cambian, que cierto tipo de situaciones van variando. Entonces, ¿qué es lo que buscan hacer? Buscan transformar y buscan delegar a las personas a realizar diferentes actividades. Estas actividades eran designadas de acuerdo a las habilidades que tenía el ser humano. Por otro lado, también, por ejemplo, teníamos que para la división del trabajo se habla sobre los ciclos agrícolas. Estos, lógicamente, había tiempo libre que permitía desarrollar otras actividades, igual de necesarias para la comunidad, tales como la elaboración de herramientas y utensilios. Así es que surgen los oficios especializados de agricultores, artesanos, mercaderes o comerciantes. Posteriormente, se requirieron administradores, líderes religiosos para los rituales de adivinación de las condiciones climáticas y de las cosechas. Asimismo, guerreros que defendieran los cultivos y los excedentes de comerciantes. De esta división social del trabajo surgen luego las clases sociales. ¿Por qué es que todo esto se desarrolla? Prácticamente cuando se da la división del trabajo, hay personas que se dedican ya a cosas diferentes. Con esta división del trabajo, nosotros tenemos ya gente que quizá no estaba tan de acuerdo con que otros tengan más poder. Es aquí lo que yo les mencionaba al inicio de la clase, que empieza a reproducirse este tipo de pensamiento del ser humano que ya no es tan positivo. Ya no es positivo, ¿por qué? Porque ya no hablamos de colaboración, ya no hablamos de trabajo en conjunto. Empezamos a ver ya sobre la individualidad. ¿Qué quiere decir? Que ya el ser humano empieza a preocuparse ya un poco más solamente por él, por cumplir sus necesidades básicas, ya no tanto pensar en conjunto ni en grupo, sino ya un pensamiento mucho más individualizado, un pensamiento mucho más riguroso directamente establecido en un sistema único. Es así, entonces, con la división del trabajo que empieza a surgir el comercio. La producción excedentaria elevó la expectativa de vida y disponibilidad de la mano de obra en las sociedades neolíticas. ¿Por qué es que nosotros le tomamos como esclavismo o el tema de esclavismo? Es que prácticamente surge el esclavismo dentro del neolítico mismo. ¿Por qué? Porque el neolítico, al ayudarle a las sociedades a producir un excedente, ¿qué es lo que hace? Les permite de cierta manera tener cierto tipo de división, cierto tipo como de rencillas entre ellos mismos, entre diferentes características, entre diferentes sociedades, entre diferentes grupos étnicos, grupos culturales, grupos comerciales. El excedente nos dice que eleva la expectativa de vida. Es como el dinero, lo que yo les mencionaba. Los excedentes era como tener poder económico, ¿sí? El incremento exponencial de los excedentes y la aparición de nuevas necesidades dentro de las comunidades permitieron el desarrollo del comercio. ¿Qué sucede aquí? Se tenía excedente, ¿no es cierto? Los grupos y los pobladores decían, nosotros, un ejemplo, producimos papa y cebada, ¿ya? Con estos tenemos quizá como resultado unos 15 sacos de papas, unos 15 quintales también de cebada. ¿Qué podemos hacer con nada más con 10? Cumplimos con las necesidades de nuestro grupo social. Tenemos 5 quintales de cada producto que tenemos como excedente. ¿Cómo podemos utilizar esto? Pues podemos utilizarlo como producto de intercambio con otros grupos aledaños a nosotros que tengan productos que no podamos producir nosotros mismos, ¿ya? ¿Qué sucede? Empieza a aparecer el trueque, es decir, el cambio de un producto por otro, pero lógicamente estos productos debían ser del mismo valor. Yo no podía esperar cambiar, qué sé yo, un quintal de arroz por una libra de papas, ¿ya?
tenía que ser el mismo valor significativo para poder realizar el cambio. En vista de que cada vez producían más alimentos y de forma muchísimo más eficiente, los grupos humanos vieron la posibilidad de intercambiar excedentes de sus cosechas por objetos y productos que necesitaban, pero no disponían en sus pueblos. Necesariamente este tipo de intercambios también no se lo hizo solamente en comida, sino también en cosas, porque no es que solamente se producía la agricultura y ya. Recordemos que ya estaba desarrollándose ya también lo que es el arte, la producción de utensilios, la producción de diferentes elementos que les permitía facilitar también la vida. También es así que empiezan a producirse y a descubrirse también cierto tipo como de metales preciosos. Y esto llamaba mucho la atención de los pobladores de la época y por ende lograban intercambiar este tipo de productos. Además de cultivar determinados rubros, cada comunidad se especializaba en la fabricación, lo que les mencionaba, de algunos objetos, tales como ánforas de cerámica y cestos, para transportar mejor y conservar los alimentos por más tiempo. Nuevos utensilios para optimizar la productividad de la tierra o inclusive objetos de lujo como adornos que intercambiaban bajo la figura del trueque. Esto es intercambio de un objeto por otro que se considera de un valor equivalente, es decir, un mismo valor. Entonces, cuando esto empieza a producirse, ya empezamos a tener, de cierta manera, hablar de lujos, hablar de intercambio, aparece la famosa propiedad privada. En el Paleolítico, la caza y la recolección eran tareas cooperativas, pero con la revolución neolítica, esa visión comenzó a cambiar drásticamente. Ya no se tenía el mismo pensamiento. La agricultura representó una nueva forma de satisfacer las necesidades. Convertir una zona virgen, es decir, una zona que no producía nada, una zona improductiva, en productiva requirió gasto calórico, empleo de tiempo y de herramientas antes de poder ver los frutos, es decir, necesitaba de un trabajo arduo de las personas, ¿sí? No era un trabajo fácil. Este proceso productivo del neolítico es que se desarrolla la propiedad privada, que entonces era solamente sobre la tierra. Principalmente esto se da por dos razones. Después de desarrollar el proceso productivo para obtener cosechas, alimentarse y almacenar los excedentes, el ser humano debía pues constantemente repetir el ciclo, pero no desde cero, sino ya en una tierra que estaba con las condiciones ya básicas y necesarias para poder desarrollar este tipo de productos, ¿sí? De esta manera, el ser humano logra adaptarse a su esfuerzo y garantizar su alimentación. Es por ello que ya empieza a tener este tipo de pensamientos de que ya no decide concederlo ni tampoco compartirlo, porque dice, o sea, yo trabajé esta tierra, yo la trabajé desde cero, yo me esforcé, hice una tierra que era totalmente improductiva, la volví productiva, entonces esto es mío, lo que yo lo trabajé es mío, no tengo por qué compartirlo con nadie más ni tampoco tengo por qué cederle una tierra que ya está lista y preparada para la cosecha a alguien más. Es por eso que un beneficio que le restituyera su esfuerzo y garantizara su alimentación ya no debían repartirlo. Hay en ello ya un egoísmo implícito, pero no desde el punto de vista moral, sino ya más psicológico. Ahora, lógicamente, nosotros actuamos en base a la moralidad, entendemos lo que son los valores, los tipos de formas de desarrollarnos en la sociedad, ¿no? Eso es algo lógico que tenemos como seres humanos. Pero en esta época nada de eso existía, entonces lo que ellos sentían, este egoísmo, esta individualidad, ya era algo más psicológico, ya era este tipo de pensamientos ya más personales. Nadie le incentivó, simplemente el ser humano empezó a sentir esto. Por otro lado, también el excedente. Fue otra de las razones, que fue el fruto de su trabajo, también le perteneció y lo utilizó para guardar provisiones o a su vez para intercambiarlo por otros alimentos, herramientas o artefactos necesarios para repetir y mejorar el proceso productivo.
Es así que el excedente se convierte en riqueza intercambiable que forma parte de su propiedad personal, lo mismo que las herramientas y utensilios, también la vivienda y hasta cierto punto la mano de obra, lo que dará origen a la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando ya se tenía la mano de obra, lógicamente, los pobladores, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a utilizar los dueños de las tierras que trabajaban ya con gente dentro de esta tierra, empezaron a intercambiar obreros, empezaron a intercambiar por riquezas diferentes, lógicamente, a las personas. Y así es donde empieza a desarrollarse ya la esclavitud con el origen de la propiedad privada, porque había personas que tenían el poder de tener más tierras, tenían la caracterización de poder poseer más espacios. Al poseer más espacios tenían más excedentes y esto ya les daba una superioridad sobre otras personas de su grupo humano, entonces ya empieza a desenvolverse como tal una esclavitud. Por último, aparece lo que es el patriarcado. Para ir finalizando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos explica a qué es a lo que se refiere el patriarcado. Veamos por favor, chicos. Patriarcado, quizás una de las palabras más mencionadas en el último año. Lucha antipatriarcal, abajo el patriarcado se va a caer. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? Dice Wikipedia que patriarcado es una forma de organización social en la que la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia, denominado patriarca. Patriarca y patriarcado derivan de la palabra pater. En la antigüedad, el paterfamilias era el ciudadano independiente que tenía el control de todos los bienes y personas que pertenecían a la casa. Tenía la capacidad jurídica para hacer lo que quisiera y ejercer la patria potestad sobre los hijos, la mujer y los esclavos, o sea, sobre la familia. Patria, patricio, patrón y patronal derivan también de pater. Más claro, imposible. Pero, ¿siempre existió esta relación? Friedrich Engels, a finales del siglo XIX, escribió un libro llamado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Se basaba en estudios del antropólogo Lewis Morgan, que fue quien intentó explicar que la humanidad había pasado por distintas formas de organización social y que la posibilidad de acumular excedente, es decir, lo que sobra de la producción, había traído el nacimiento de las clases sociales, transformando las relaciones parentales de matrilineales a patriarcales. Engels retomó estos estudios y demostró que las sociedades humanas primitivas no se basaban en el patriarcado, sino en un sistema comunitario de relaciones sexuales. En su libro explica que la forma patriarcal de la familia era admitida como la más antigua de todas, es decir, como si la familia no hubiera tenido ningún tipo de desarrollo histórico. O sea, que la familia tal como la conocemos ahora no siempre existió. Engels explica en su libro que en las sociedades primitivas se vivía de la recolección, la caza y la pesca, y predominaba la escasez. En esas sociedades, las mujeres participaban de las tareas de supervivencia en igualdad con los varones. No existía una división sexual del trabajo. Además, tenían un lugar privilegiado porque cumplían un rol en la reproducción de la especie. Esto hacía que los lazos de parentesco se definieran por línea materna. Además, los niños pertenecían a la comunidad y eran criados socialmente, es decir, entre todos. Pero cuando apareció la agricultura, los cambios fueron enormes. Se comenzó a abandonar la vida nómade y se empezó a planificar. Las comunidades podían asentarse en un lugar y permanecer. Esto les permitió incrementar los productos necesarios para sobrevivir y acumular riquezas. Con el desarrollo a gran escala de la agricultura y la ganadería, comenzó a aparecer el excedente, generando así las bases materiales para que surgieran nuevas formas de vida. Así, se desarrollará progresivamente una nueva división entre quienes producen y trabajan, que será la gran mayoría de la sociedad, y una pequeña minoría que no trabaja y vive a costa del trabajo ajeno, es decir, las clases sociales. Por un lado, una minoría garantiza su poder mediante la fuerza, teniendo el control de las armas, ejerciendo el gobierno y apropiándose de las tierras. De esta forma surge también la propiedad privada y las primeras formas de Estado. Estas transformaciones modificaron rotundamente la vida de las mujeres. Ahora que existía el excedente, había que mantenerlo a lo largo de las generaciones. Por eso, las clases dominantes querían controlar la capacidad reproductiva de las mujeres, para que los varones se aseguraran su descendencia y puedan así heredar sus riquezas y el poder político y militar a sus hijos legítimos. Ya no existe una línea de herencia matrilineal, sino que el derecho hereditario se dará de padres a hijos varones.
Para lograr esto, fue necesario controlar el cuerpo de la mujer, recluyéndolas al interior del hogar e imponiéndoles la obligación de la monogamia. Con el tiempo y el surgimiento de las ciudades, este tipo de vínculos se extendió a toda la sociedad, incluso a las clases explotadas, por medio de la ideología